Me llamo Julián Antonio Reyes, tengo 45 años y nací en Monterrey, Nuevo León. El 22 de abril de 2024, a las 4:15 de la madrugada, choqué mi Mercedes-Benz contra un puente en la avenida Constitución. Venía manejando a 180 kilómetros por hora con una botella de whisky en la sangre y cocaína en el sistema. Morí instantáneamente, cuando el volante atravesó mi pecho. Y en esos minutos entre la vida y la muerte, lo que experimenté, lo que vi, lo que sentí, cambió para siempre mi comprensión de quién había sido y del precio real de mi éxito. Esta no es una historia sobre moralizar la industria nocturna. Es la historia de un hombre en específico. Yo, que usé esa industria para explotar, para enriquecerme del dolor ajeno y para construir un imperio sobre el vacío de otras personas. Un hombre que pensó que el dinero y el placer eran suficientes, hasta que descubrió lo que realmente había estado construyendo. Esa madrugada de abril, yo acababa de cerrar mi Watle más exitosa, Eclipse. Era viernes, las cajas habían estado llenas, había champán francés, mujeres hermosas, música a todo volumen, y yo en el centro de todo, como el rey que quería ser, el dueño, el jefe, el hombre que construyó 6 establecimientos en 3 ciudades, de que tenía todo lo que otros hombres envidiaban. Salí pasadas las 4 de la mañana, borracho sí, drogado también, pero yo siempre manejaba así, era parte de mi vida. La adrenalina de la velocidad después de la adrenalina de la noche. Subí a mi Mercedes negro, el que costaba más que una casa, música a todo volumen, y aceleré. Vi el puente demasiado tarde, o no lo vi. No recuerdo exactamente. Solo recuerdo el impacto, el metal retorciéndose, el vidrio explotando, y después una sensación extraña, como si me estuvieran arrancando de mi cuerpo. Frotaba sobre los restos del auto. Vi mi cuerpo destrozado, vi la sangre, vi las luces de emergencia que empezaban a llegar. Y pensé, allí termina. Como en muchos otros, rápido, violento, solo. Pero no terminó ahí. Porque lo que pasó después, cuando mi alma fue llevada al otro lado, cuando fui forzado a confrontar la verdad de lo que había construido, eso es lo que necesitas escuchar, especialmente si estás en el negocio de la noche, si manejas bares, antros, casas de citas, si te estás enriqueciendo del vacío, de la adhesión, de la explotación de otros. Porque yo pensé que solo era negocio, pensé que era libertad, pensé que me hacía daño porque todos eran adultos que elegían entrar allí. Y estaba completamente equivocado. Para entender cómo llegué a ese Mercedes destrozado, cómo llegué a ser dueño de 6 lugares de explotación disfrazados de entretenimiento, tienes que conocer al Julián que fui, al niño que era, y cómo ese niño murió para dar paso al monstruo. Crecí en Monterrey en una familia de clase trabajadora. Mi papá era obrero en una fábrica. Mi mamá, Mónica, era costurera. Trabajaban duro, muy duro, y aún así apenas nos alcanzaba. Éramos 5 hermanos, yo era el mayor, y desde niño sentí la presión de ayudar a la familia. Mi mamá era católica devota, especialmente devota de Santa Mónica, su santa patrona. Me decía, mijo, esta santa sufrió mucho por su hijo que era pecador, pero nunca dejó de rezar y al final lo convirtió. Así voy a ser yo contigo y tus hermanos. Nunca voy a dejar de rezar por ustedes. Y yo les sonreía, pero no entendía la profecía en esas palabras.
A los 16 años empecé a trabajar. No en la fábrica como mi papá quería. Conseguí trabajo como mesero en un bar. Y ahí descubrí un mundo completamente diferente. Un mundo donde el dinero fluía fácil. Donde las propunas de una noche eran más de lo que mi papá ganaba en una semana. Y me fascinó. La música, las luces, las mujeres hermosas, el alcohol, la sensación de poder que tenían los sueños cuando entraban. Y pensé, yo quiero eso, yo quiero ser el dueño, el que tiene el poder. A los 20 años ya era gerente del bar. A los 23, con dinero ahorrado y un préstamo que apenas pude conseguir, abrí mi primer lugar. No era nada lujoso, un antro pequeño en una colonia popular, pero era mío. Y empezó a generar dinero. Si esta historia ya te está hablando, si reconoces algo de tu propia ambición en lo que estoy contando, suscríbete ahora. Lo que viene es el testimonio más crudo sobre las consecuencias de construir riqueza sobre el dolor ajeno. Mi negocio funcionaba como una fórmula simple: alcohol, música y mujeres. Al principio eran solo meseras, pero pronto descubrí que si las meseras socializaban más con los clientes, las ventas subían. Y de ahí a convertir el lugar en algo más, fue un paso pequeño que dicen pensarlo mucho. No empecé diciendo, voy a explotar personas. Empecé diciendo, es solo entretenimiento adulto. Pero poco a poco, el negocio se volvió más oscuro. Contraté mujeres que estaban desesperadas por dinero, mujeres con hijos que alimentar, mujeres con deudas, mujeres sin opciones. Y yo me aproveché de esa desesperación. Me decía a mí mismo, ellas eligen estar aquí, yo solo les doy trabajo, les pago bien, ¿cuál es el problema? Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Sabía que muchas no elegían realmente. Elegían entre eso o la miseria. Y con el dinero del primer lugar, abrí el segundo. Después el tercero. Y cada uno era más lujoso, más caro, más exclusivo. Eclipse fue mi corona. Un lugar para millonarios, donde una botella costaba 10,000 pesos. Donde las mujeres eran tratadas como mercancía de lujo, y yo era el rey de ese reino de oscuridad. Me casé con Valeria cuando tenía 28 años. Era hermosa, inteligente y venía de buena familia. Pensé que casarme con una mujer decente legitimiría mi vida, que me haría respetable. Tuvimos 2 hijos, Santiago y Valentina, hermosos, inocentes. Pero mi matrimonio fue una mentira desde el principio. Yo pasaba las noches en mis negocios, rodeado de alcohol, drogas, mujeres, y cuando llegaba a casas de madrugada, fingía ser el esposo y padre ejemplar. ¿Valeria sabía? Por supuesto que sabía, pero prefería vivir en la negación con dinero que enfrentar la verdad en la pobreza. Y yo mismo caí en el vacío que vendía. Empecé a beber más, cocaína para mantenerme despierto durante las noches largas, mujeres diferentes cada semana porque ninguna llenaba el vacío. Y más dinero, siempre más dinero, como si la siguiente cuenta bancaria y el siguiente autovegojo, la siguiente propiedad fueran a llenar ese agujero dentro de mí. Mi mamá seguía apresando. Y me visitaba en mi casa grande, veía mis autos caros y lloraba. No de orgullo, de tristeza. Me decía, mijo, el dinero no vale nada si pierdes tu alma. Deja esos negocios, haz algo honesto. Y yo la despedía con un cheque, como si el dinero pudiera silenciar su conciencia. Una de las mujeres que trabajaba para mí se llamaba Andrea. Tenía 23 años y una hija de 4. Su esposa la había abandonado, no tenía estudios y necesitaba dinero desesperadamente. Yo la contraté sabiendo exactamente lo que le estaba ofreciendo. Y cuando ella preguntó si había otras opciones, yo le dije, esta es la opción, ¿la tomas o la dejas? Ella la tomó, porque no tenía alternativa real. Otra mujer, Cristina,
Llegó a mí con deudas de narcotraficantes. Le ofrecí protección a cambio de trabajar para mí. Ella aceptó porque la alternativa era ser asesinada. Y yo no es en sí como su salvador, como si le estuviera haciendo un favor, cuando en realidad solo le estaba esclavizando de otra forma. Pero por fuera, todo se veía perfecto. Tenía dinero, propiedades, autos, ropa de marca, relojes que costaban más que lo que mi papá ganaba en toda su vida. Y me sentía vacío, completamente vacío. Como si estuviera muriendo por dentro, pero no supiera cómo detenerlo. Valeria finalmente me dejó cuando Santiago tenía 10 años. Me dijo, yo no puedo seguir fingiendo. Eres un extraño. Hueles a alcohol y perfume barato. Y no quiero que nuestros hijos piensen que esto es normal. Se fue y yo apenas lo sentí. Porque ya estaba demasiado entumecido. Pasaba todas mis noches rodeado de cientos de personas, música, risas, celebración. Pero estaba solo, profundamente solo. Porque nadie me conocía realmente. Solo conocían mi dinero, mi poder, la máscara que usaba. El 21 de abril de 2024, viernes por la noche, Eclipse estaba lleno como siempre. Yo bebía champán en mi mesa VIP. Había mujeres sentadas a mi alrededor, música a todo volumen, y alguien me trajo un espejo con líneas de cocaína. Como siempre, como si fuera normal. Una de las meseras nuevas, no recuerdo su nombre, se acercó y me preguntó: «Señor Reyes, ¿usted es feliz?». Y la pregunta me molestó. Le respondí: «¿Feliz? Tengo todo lo que un hombre puede querer. ¿Tú qué sabes de felicidad?». Ella solo bajó la mirada y se fue. Y yo seguí bebiendo. Cerré Luca pasando las 4. Conté el dinero de la noche. Miles y miles de pesos y me sentí nada, absolutamente nada. Subí a mi Mercedes, puse música a todo volumen y aceleré cada vez más rápido, como si pudiera escapar de mí mismo con velocidad. Vi el puente, pero no frené. No sé si fue porque estaba demasiado borracho o porque en el fondo ya no quería seguir. El impacto fue instantáneo. Y mi último pensamiento fue: esto fue todo. ¿Para esto viví? Cuando mi alma dejó mi cuerpo, cuando floté sobre los restos del Mercedes, mi primer pensamiento fue de incredulidad. No puede ser. Soy joven. Tengo todo. No puedo estar muerto. Pero ahí estaba mi cuerpo, inmóvil, sangrando, destruido. No sentía dolor físico. Eso fue lo primero que noté. Pero sentía algo peor, una sensación de peso, como si algo invisible me estuviera jalando hacia abajo. Y había voces, no voces audibles, sino susurros en mi mente que me decían: es hora. Ahora verás lo que construiste. Ahora pagarás lo que debes. Y empecé a caer. No físicamente, pero mi conciencia era arrastrada hacia abajo, hacia un lugar oscuro, hacia un lugar frío. Y mientras caía, podía ver escenas de mi vida pasando, pero no eran las escenas bonitas. Eran las feas, las que yo había tratado de olvidarme. Era un lugar que no era físico, pero se sentía más real que cualquier lugar físico. Era oscuro, pero no completamente negro. Había una luz en nube grisácea que venía de ninguna parte. Y me sentía expuesto, como si cada capa de pretensión, cada mentira que me había dicho hubiera sido arrancada. No estaba en el infierno completo todavía. Estaba en lo que solo puedo describir como la sala de espera de juicio. Y había una presencia ahí. No la veía, pero la sentía. Una presencia que conocía cada segundo de mi vida, cada pensamiento, cada acción. Y comenzó la revisión. Pero no era como ver una película de tu vida. Era peor, era revivirla. Pero esta vez, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de las personas que lastimé. Reviví el momento cuando contraté a Andrea. Pero esta vez, sentí lo que ella sintió. Sentí su desesperación cuando llegó a mi oficina, su miedo cuando le expliqué el trabajo, su humillación la primera noche que tuvo que
socializar con un cliente, su asco, su vergüenza, su sensación de que estaba vendiendo su alma. Y su dolor cuando llegaba a casa y veía a su hija dormir, preguntándose qué tipo de madre era ella. Y no era solo Andrea, era Cristina, era Laura, era María, era cada mujer que había pasado por mis negocios. Y yo sentía el dolor de cada una simultáneamente, como si mi alma estuviera siendo dispersada por dentro. Si crees que Dios puede tener misericordia incluso del explotador, del que construyó riqueza sobre dolor ajeno, coméntame ahora, porque lo que viene es el momento que me salvó de la condenación eterna. Pero no solo sentí el dolor de las mujeres, también sentí el vacío de los clientes, los hombres casados que traicionaban a sus esposas en mis lugares, los adictos que gastaban el dinero de sus familias en mis bares, los jóvenes que desarrollaban adicciones que los destruirían por años. Y yo sentí el peso de haberle facilitado todo esto. Vi a la esposa de uno de mis clientes regulares descubriendo las infidelidades. Vi a sus hijos creciendo en un hogar roto. Vi 3 generaciones de dolor que se originaron en una noche en mi establecimiento. Y comprendí que yo había sido parte de esa cadena de destrucción. Vi a mis propios hijos, Santiago y Valentina, creciendo sin padre real. Vi al Santiago a los 12 años preguntándole a su mamá, ¿por qué papá nunca viene a mis partidos? ¿Es porque no valgo la pena? Y sentí la punzada de dolor en su pequeño corazón, un dolor que yo causé. Y vi a mi mamá. Y cada noche que pasó de rodillas frente a su altar de Santa Mónica, rezando el rosario por mí, vi sus lágrimas, vi cómo envejeció prematuramente del dolor de tener un hijo que había elegido en la oscuridad. Y sentí cada una de esas lágrimas como si fueran ácido en mi alma. Y entonces la presencia habló, no con voz audible, sino directamente en mi ser, y dijo: Julián Antonio Reyes, construiste un imperio sobre el vacío de otros. Enriqueciste del dolor, de la adicción, de la explotación. Usaste tu inteligencia y tu talento no para construir, sino para destruir. ¿Qué tienes que decir? Y no tenía defensa. No podía decir, yo no sabía. Porque si sabía, en el fondo siempre supe. Solo elegí ignorar, ¿no? Porque el dinero era demasiado bueno. No podía decir, ellas eligieron. Porque sabía que muchas no tuvieron elección real. No tenía excusas. Solo tenía la verdad desnuda de lo que había sido. Lo merezco, dije. ¿Merezco el infierno? Porque eso es lo que construí. Un infierno para otros. Que se haga justicia. Y en ese momento de aceptación total, esperaba ser arrojado al tormento eterno. Pero entonces apareció una luz diferente, suave, dorada, y en esa luz vieron a Fidabuda, una mujer con un vestido simple, con ojos llenos de compasión, pero también de tristeza. Y supe inmediatamente quién era. Era Santa Mónica, la santa patrona de mi madre, la santa de las madres que sufren por hijos pecadores. Y su presencia era diferente, no era de juicio, era de intercesión. Y habló: Julián, tu madre me ha rogado por ti por 29 años, desde el día que empezaste a trabajar en ese primer bar. Ella me pidió que no dejara que te perdieras completamente, que cuando llegara tu momento final, yo intercediera. Y aquí estoy. No porque no merezcas, sino porque el amor de una madre fiel tiene poder ante Dios. Demostró algo que yo no sabía. Cada noche, desde hace 29 años, mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana,
la hora en que yo generalmente estaba en lo más profundo de mi vida nocturna y rezaba el rosario completo por mí, sin fallar ni un solo día, incluso cuando yo la trataba mal, incluso cuando yo le decía que sus oraciones no servían para nada. Me explicó. Cada rosario de tu madre depositada gracia en una cuenta celestial a tu favor. Gracia que tú desperdiciabas viviendo como vivías, pero que se acumulaba de todos modos. Y ahora, en este momento, esa gracia acumulada puede ser la diferencia entre condenación y misericordia. Y entonces apareció Él, Jesucristo. Y no era el Jesús suave de las pinturas, era el juez, con ojos que veían todo, que pesaban todo. Y en esos ojos vi justicia absoluta. Pero también vi algo más, algo que no esperaba. Julián, dijo, construiste 6 lugares de explotación, pero cuando tenías 8 años, con el dinero que tu papá te dio para dulces, compraste pan y se lo diste a un niño de la calle que tenía hambre. ¿Lo recuerdas? Y me golpeó la memoria. Lo había olvidado completamente, pero sí había pasado. Un niño descalzo, con hambre. Y yo, que también conocía el hambre, compartí lo poco que tenía. Ese acto, continuó Cristo, fue genuino, desinteresado, amoroso. Y aunque después construiste una montaña de pecados sobre él, ese acto dejó una pequeña semilla de bondad en tu alma. Una semilla que nunca murió completamente. Y tu madre ha estado regando esa semilla con sus oraciones durante 3 décadas. Entonces te pregunto, ¿te arrepientes? ¿Realmente? No por miedo al castigo, sino porque comprendes el daño causado. ¿Renunciarías a todo lo que construiste si pudieras volver? ¿Dedicarías el resto de tu vida a reparar, aunque sea una fracción del daño? Lloré como nunca había llorado en mi vida adulta. Sí, renuncio a todo, a cada preso, a cada propiedad, a cada segundo de esa vida. Fue basura, fue vacío, fue destrucción. Y lo siento, lo siento tanto, por Andrea, por Cristina, por todas ellas. Por mis hijos, por mi madre que lloró por mí. Si me das otra oportunidad, la usaré diferente, lo prometo. Y Cristo me mostró lo que significaría volver. Me mostró que no sería fácil, que mi cuerpo quedaría dañado, que perdería la capacidad de caminar completamente, que tendría que vender todo y usar ese dinero para reparar, que sería pobre, que sería humillado, que la gente se burlaría del gran Julián Reyes ahora en silla de ruedas. No importa, dije inmediatamente. Prefiero vivir humilde y recto que rico y torcido. Prefiero caminar espiritualmente en la luz que correr físicamente en la oscuridad. Dame esa oportunidad, por favor. Y Cristo sonrió. Y en esa sonrisa había toda la misericordia del universo. Entonces regresa y reconstruye, no tu imperio de explotación, sino vidas rotas. Empieza con las mujeres que dañaste. Ayúdalas a salir. Dales opciones reales. Y cuenta tu historia para que otros sueños nocturnos sepan: el dinero manchado de lágrimas no compra nada que valga la pena. Y sentí el jalón de regreso a mi cuerpo destrozado,
de regreso a la vida, de regreso a una segunda oportunidad que no merecía. Desperté en el hospital 3 días después. Lo primero que sentí fue dolor intenso en todo el cuerpo, especialmente en mis piernas. Y cuando intenté moverlas, no respondieron. La pierna izquierda se movía débilmente, la derecha, nada. El doctor me explicó. Señor Reyes, tuvo suerte de sobrevivir, pero la columna sufrió daño severo. La pierna derecha quedó paralizada permanentemente. La izquierda tiene movilidad limitada. Va a necesitar silla de ruedas y bastón para distancias cortas. Lo siento. El viejo Julián habría entrado en desesperación. ¿Cómo voy a manejar mis negocios? ¿Cómo voy a caminar por mis lugares? Pero el nuevo Julián, el que había visto lo que había visto, solo sentí gratitud. Gracias, doctor. Gracias por salvarme la vida. Porque sabía que esta discapacidad era parte del plan. Era mi cruz y la cargaría con honor. Mi mamá llegó al hospital. Cuando me vio despierto, cayó de rodillas junto a la cama. Gracias, Santa Mónica. Gracias, Virgencita. Gracias, Dios. Y tomó mi mano y la besó y yo lloré. Mamá, tenías razón. Siempre tuviste razón y tus oraciones me salvaron. Literalmente, me salvaron del infierno. Le conté todo. La experiencia, la revisión de vida, el encuentro con Santa Mónica, el encuentro con Cristo. Y ella lloró y reí al mismo tiempo. Sabía que Dios no iba a abandonarte. Santa Mónica me lo prometió en mis oraciones, que tú volverías, que tú cambiarías. Dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a otros empresarios nocturnos, que vea que hay otro camino, que el éxito manchado con explotación no es éxito, es condenación disfrazada. Desde la cama del hospital, tomé mi primera decisión. Llamé a mi abogado. Quiero vender todo, los 6 lugares, todas las propiedades relacionadas, todo. Y quiero hacerlo rápido. Mi abogado pensó que estaba delirando por los medicamentos, pero yo insistí. Era la primera parte de mi restitución. El proceso tomó 3 meses. Vendí Eclipse a una cadena hotelera que lo convirtió en un salón de eventos familiares. Los otros 5 los vendí a diferentes compradores. Algunos los cerraron, otros los transformaron. Pero ya no eran lugares de explotación, con mi nombre. El dinero de las ventas era considerable, millones de pesos, y el viejo Julián habría pensado, con esto puedo vivir cómodo el resto de mi vida. Pero recordé mi promesa. Recordar lo que Cristo me dijo. Este dinero estaba manchado y necesitaba ser limpiado, usándolo para sanar lo que yo rompí. Creé una fundación. La llamé Nuevo Amanecer. Su misión: ayudar a las mujeres que quieren salir de la industria del entretenimiento adulto. Ofrecerles opciones reales, capacitación, trabajo digno, apoyo psicológico. Y no solo palabras, dinero real, recursos reales. Y empecé a buscar a las mujeres que habían trabajado para mí. No todas querían verme, algunas me odiaban y tenían derecho. Pero a cada una que pude contactar le ofrecí ayuda. Sin condiciones, sin esperar perdón. Solo estoy tratando de reparar el daño que causé. ¿Te puedo ayudar a salir? Andrea fue una de las primeras. Cuando la encontré, todavía trabajaba en la industria, pero en un lugar peor, más peligroso. Cuando le expliqué lo que quería hacer, ella desconfió. ¿Por qué?
¿qué quieres a cambio? Y le dije, nada. Solo quiero que sepas que lo siento, que te usé, que te fallé y que si quieres otra oportunidad te la voy a dar. Ella lloró y aceptó. La ayudé a conseguir capacitación como asistente administrativa. Le pagué 1 año de renta mientras se estabilizaba. Le conecté con terapia y hoy, 2 años después, tiene trabajo honesto y puede ver a su hija sin vergüenza. Cristina fue más difícil. Estaba profundamente traumatizada, pero aceptó ayuda eventualmente. Y 11 mujeres más. No pude ayudar a todas. Muchas se perdieron, muchas nunca supe dónde terminaron, pero las que pude ayudar, esas 11 vidas que cambié de dirección, son mi redención tangible. Mientras tanto, yo pasaba horas en terapia física, aprendiendo a usar la silla de ruedas, aprendiendo a caminar distancias cortas con bastón y mi pierna medio funcional. Y cada momento de frustración, cada momento donde quería rendirme, recordaba, esto es nada comparado con lo que merecía. Esto es gracia. Mis hijos tardaron en procesar todo. Santiago tenía 14 años cuando salí del hospital. Estaba enojado, confundido. Papá, ¿por qué vendiste todo? Éramos ricos. Ahora la gente dice que eres pobre, que estás loco. Y tuve que explicarle. Mi hijo, este dinero estaba sucio, venía de lastimar personas y el dinero sucio nunca trae felicidad, solo vacío. Ahora soy pobre en dinero, pero rico en paz y eso, mi hijo, vale más. No me entendió ese día, pero con tiempo empezó a ver a su papá realmente presente. No perfecto, pero presente, honesto, tratando de ser mejor. Me uní a una comunidad católica de hombres en recuperación, hombres como yo que habían tocado fondo, exalcohólicos, exadictos, excriminales, y encontré hermandad real, no basada en dinero o estatus, sino en vulnerabilidad compartida y deseo genuino de cambio. Y empecé a dar mi testimonio. El padre de la parroquia me pidió que hablara en un retiro para hombres y, con vergüenza, pero también con convicción, conté mi historia. Conté sobre mi imperio de explotación, sobre mi muerte, sobre el infierno que creí, sobre la misericordia que recibí. Y 3 hombres se me acercaron después. Uno era dueño de un bar con servicio completo. Otro manejaba una casa de citas. El tercero trabajaba como gerente en un table dance. Y los 3 me dijeron, hermanos, yo soy tú hace 2 años y no quiero terminar donde tú casi terminaste, ahí donde había que salir. Y los ayudé. Los asesoré en cómo salir del negocio, sino cómo vender o cerrar, cómo encontrar trabajo honesto. Y los 3 lo hicieron. Dejaron esa industria y ahora también dan testimonio. Ahora vivo en un departamento pequeño. No tengo auto. Uso transporte público adaptado para mi silla. Trabajo en medio tiempo como asesor financiero, ayudando a otros a manejar dinero honestamente. Ya no lo suficiente para vivir modestamente y soy más feliz que nunca fui cuando tenía millones. Voy a misa diaria, rezo el rosario como mi mamá. Tengo un altar en mi casa con la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón y Santa Mónica especialmente. Y cada mañana le agradezco a Dios por mi segunda oportunidad, por mi pierna paralizada que me recuerda mi humildad, por mi vida simple que me da paz. Y ahora te hablo directamente a ti, especialmente si eres dueño o trabajas en la industria del entretenimiento nocturno. Si manejas bares, antros, casas de citas, tablés, si te estás enriqueciendo de la vida nocturna,
Necesito aclarar algo importante. No estoy diciendo que toda la industria nocturna es mala. No estoy juzgando a todas las personas que trabajan en ella. Estoy hablando de mi experiencia específica, de cómo yo usé esa industria para explotar, para enriquecerme del dolor ajeno, para construir sobre vacío. En mi caso, mis negocios se basaban en explotación, en aprovecharme de mujeres desesperadas, en facilitar adicciones, en proveer espacios para infidelidad y autodestrucción. Y eso fue lo que me llevó al borde del infierno. No estoy haciendo declaraciones universales. Estoy contando mi historia. Pero si te pregunto, ¿tu negocio explota o empodera? Las personas que trabajan para ti tienen opciones reales o están atrapadas. ¿Tu riqueza viene de ayudar o de lastimar? Esas son preguntas que solo tú puedes responder honestamente frente a Dios. Porque puedo decirte desde mi experiencia, el dinero que ganas explotando a otros no compra nada real. Compra cosas, pero no compra paz, no compra amor verdadero, no compra la capacidad de dormir sin pesadillas. Y definitivamente, no compra salvación eterna. Yo pensaba que era exitoso, pensaba que lo habían logrado. 6 negocios, millones en el banco, autos de lujo, y sin embargo, estaba muerto por dentro. Completamente muerto. Solo que no me había dado cuenta hasta que literalmente morí. Si estás activamente explotando personas, si sabes en tu corazón que tu negocio causa daño, si estás enriqueciéndote del vacío, de la adicción, de la desesperación de otros, cambia ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tu propio Mercedes se estrelle, antes de que tengas que enfrentar lo que yo enfrenté. ¿Cómo cambiar? Estos son los pasos que yo seguí. Primero, reconoce la verdad. Deja de justificar. Deja de decir, es solo negocio, o ellos eligen estar aquí. Mira honestamente el daño que estás causando. Llámalo por su nombre. Explotación. Segundo, busca a Dios. Confiésate. No con excusas, con honestidad brutal. Un sacerdote que hace confesiones sabe que los empresarios nocturnos también tienen alma y puede guiarte. Tercero, haz un plan para salir. No puedes cambiar de la noche a la mañana, pero puedes empezar. Vende, cierra, transforma el negocio en algo que no explote. Da pasos concretos. Cuarto, usa tu dinero para reparar. No todo, necesitas vivir, pero una porción significativa ayuda a las personas que lastimaste. Créales oportunidades reales de salir. Quinto, prepárate para perder. Estatus, riqueza material, amigos que solo estaban ahí por tu dinero. Pero lo que ganas, paz, propósito, gracia, vale infinitamente más. Y si trabajas en la industria, si eres mesera, bailarina, hostess, lo que sea, y te sientes atrapada, explotada, sin opciones, hay salida. Hay organizaciones que ayudan, hay capacitación disponible, y hay un Dios que ve tu situación, que entiende tu desesperación y que tiene planes mejores para ti. No te condeno, no te juzgo porque yo fui el explotador. Yo fui el que creó las condiciones que atrapan. Y ahora estoy tratando de abrir puertas de salida. Y a las madres que tienen hijos en esta industria, ya sea como dueños o como trabajadores, nunca dejen de rezar, nunca. Porque las oraciones de mi madre me salvaron literalmente del infierno. Sus lágrimas derramadas frente a Santa Mónica movieron el cielo. Y si lo hizo por mí, lo puede hacer por su hijo o hija. Ora conmigo ahora.
sin importar en qué lado de esta industria estés. Señor Jesús, reconozco que he estado construyendo mi vida de forma equivocada, ya sea explotando a otros o siendo explotado, ya sea causando daño o siendo dañado. Necesito tu ayuda para cambiar. Dame valor si soy dueño para dejar este camino. Dame opciones si soy trabajador atrapado. Y a las madres que oran, dale fuerzas para seguir intercediendo. Que Santa Mónica, que nunca dejó de creer en su hijo pecador, interceda por mí también. Que la Virgen de Guadalupe, Madre de Misericordia, me cubra y dame una oportunidad de reconstruir mi vida sobre bases sólidas, no sobre el dolor de otros. Amén. Si hiciste esa oración sinceramente, hay recursos. Busca la Fundación Nuevo Maniferdine. Hay otras organizaciones también. Sacerdotes especializados, hay comunidades de apoyo. No estás solo. Y sé que algunos están pensando, pero yo les noto a nadie. Yo pago bien. Mis empleados eligen estar ahí. Eso es lo que yo me decía. Pero te pregunto, ¿realmente eligen? ¿O es la elección entre tu negocio o la miseria? Entre trabajar para ti o no alimentar a sus hijos. Esa no es elección real. Es cohesión disfrazada. Han pasado 2 años desde mi accidente, 2 años desde que morí y regresé. Y mi vida es completamente diferente. Ya no camino normalmente. Otros uso silla de ruedas y bastón. Ya no soy rico. Vivo en un departamento pequeño. Ya no soy admirado. La gente que me conoció en mi éxito me ve con lástima o burla. Pero duermo en paz. Por primera vez en 25 años de vida adulta, duermo sin pesadillas, sin culpa aplastante, sin vacío. Tengo relación real con mis hijos, tengo propósito genuino y tengo esperanza de salvación eterna. Porque eso es lo que realmente importa al final, no cuánto dinero acumulaste, no cuántos negocios tuviste, no qué tan exitoso parecías, sino ¿amaste? ¿Ayudaste? ¿Construiste o destruiste? ¿Usaste tu vida para elevar a otros o para hundirlos? Esas son las preguntas que importan frente a Dios. Yo vi el infierno. No es metáfora, no es símbolo, es real. Y el tormento no es fuego físico principalmente. Es la agonía de experimentar todo el dolor que causaste, amplificado eternamente, sin alivio, sin fin, sin esperanza. Eso es lo que me esperaba, y solo la misericordia masiva de Dios, activada por las oraciones de mi madre, me rescató. No esperes hasta el último segundo como yo. No esperes hasta que tu Mercedes se estreche. No esperes hasta que estés al borde del abismo mirando hacia abajo. Cambia ahora, hoy, en este momento, porque no sabes si tendrás otra oportunidad. Que Dios te bendiga, que Santa Mónica interceda por ti como intercedió por mí, que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto y que encuentres el valor para elegir la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad, el servicio sobre la explotación. Si este testimonio te impactó, si conoces a alguien en la industria nocturna que necesita escuchar esto, comparte este video. Puedes salvar vidas, puedes salvar almas. Suscríbete a Renacer del Alma para más testimonios reales de transformación radical. Y déjame un comentario. Si estás en la industria y quieres cambiar, escríbalo. La Fundación Nuevo Amanecer existe realmente. Hay recursos, hay ayuda, hay esperanza. Para mujeres que quieren salir de entretenimiento adulto, busca organizaciones locales de apoyo.
para dueños que quieren transformar sus negocios. Hay asesores cristianos que pueden ayudar. Para familias afectadas, hay grupos de apoyo. Recuerda, ningún imperio construido sobre lágrimas de otros dura eternamente. Pero una vida construida sobre servicio humilde, sobre reparación honesta, sobre amor genuino, esa sí trasciende la eternidad. No construyas tu reino en la oscuridad, construye tu vida en la luz. No enriquezcas tu bolsillo vaciando almas ajenas, enriquece tu espíritu sirviendo a otros. El dinero de la explotación se evapora, pero la paz de Dios permanece para siempre. Nos vemos en el próximo testimonio, familia de Renacer del Alma. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca.